Buen día a todos y a todas. Bienvenidos a este video en el cual nos vamos a concentrar en las 4 etapas del ciclo electoral uruguayo. Para ello seguiremos el texto de Óscar Botinelli, que como ya habrán visto, realiza una serie de consideraciones más amplias sobre el sistema electoral uruguayo, y aquí nos vamos a concentrar en las 4 etapas que él identifica y describe. Como se habrán dado cuenta también al leer el texto, Botinelli escribe en el año 2000, por lo cual hay algunas reformas electorales que no tienen en cuenta, en particular la ley que crea el tercer nivel de gobierno en Uruguay, motivo por el cual haré algunas puntualizaciones, porque han habido algunos cambios relevantes que es importante señalar. Pero eso lo vamos a ir viendo de a poco. Comencemos con la primera etapa identificada por Botinelli del ciclo electoral uruguayo, que es lo que habitualmente conocemos como internas de los partidos. Esta primera etapa tiene lugar el último domingo de junio, y como ustedes se habrán dado cuenta en el texto, en la primera edición fue en abril, o sea que ahí ya hubo un cambio que es importante tener en cuenta. En el calendario electoral, las internas suelen ocurrir el último domingo de junio del año correspondiente. Se trata de elecciones que tienen una peculiaridad para nuestro sistema electoral, que es que son de voto voluntario. La reforma del 96 le da este carácter voluntario, pero de todas formas son elecciones que son organizadas por la autoridad electoral del país. Todo el electorado tiene derecho a participar allí, y ahí se eligen distintas cosas, ¿no? Por una parte, se elige al candidato o a la candidata única a la presidencia de la República por cada partido. Es interesante destacar que hay 3 formas en realidad en las cuales se determina eso, que son secuenciales. O sea, lo primero es que aquel o aquella candidata que obtenga la mayoría absoluta de los votos dentro de su partido, de los votos válidos, bueno, es directamente electo candidato único. Si eso no aconteciera, se pasa a una segunda forma de discernir, que es ver si hay algún candidato que haya tenido el 40% de los votos, pero que a su vez haya tenido más de 10% de diferencia con el candidato que viene después, con el segundo candidato. En ese caso, si no se logró la mayoría absoluta, pero sí se logró el 40% más 10% de distancia con el segundo, esa persona resulta electa candidata a la presidencia de la República por ese partido. Si no se cumple ninguna de estas 2 condiciones, le corresponde a la Convención Nacional del partido determinar quién va a ser electo candidato por ese partido a la presidencia. Entonces vemos que hay una tercera etapa donde es más indirecta la elección, porque es una convención nacional que va a determinar quién es el candidato único. Justamente, otra cuestión que se elige en las elecciones internas es la Convención Nacional, también conocida como el órgano deliberativo nacional, el ODN, ¿no? Y aquí ya también vemos otra consideración relevante del texto de Botinelli, que es importante que ustedes tengan en cuenta a la hora de analizar nuestras elecciones, que es que esta elección ocurre en la misma hoja de votación que la hoja de elección del candidato a presidente de la República. Y aquí lo que quiero subrayar es justamente esta diferencia entre lo que es una hoja de votación y lo que es una lista, porque muchas veces utilizamos simultáneamente estos 2 conceptos. Decimos, dame la lista de tal partido. Pero a veces, en realidad, lo que estamos tomando en nuestra mano es una hoja de votación, una papeleta, que adentro tiene distintas listas. Bien, ahora vamos a ver eso en mayor detalle. Bueno, en las elecciones de las internas, como estamos desarrollando, también se elige la convención departamental, que es el órgano deliberativo departamental, y en este caso, como ven en la lámina, es una hoja de votación distinta a la votación que se da a nivel nacional. Algunas cosas importantes: bueno, no se puede cruzar el voto por el partido. Yo no puedo votar una hoja de votación que tenga un candidato a presidente y una convención nacional de un partido, y aparte elegir una hoja de votación departamental de otro partido. Esto es cruzar el voto, tomar 2 partidos distintos, y en nuestro sistema electoral eso no se puede hacer. En otros videos de este módulo, pero también en la clase sincrónica, seguramente discutamos qué consecuencias tiene este tipo de opciones de diseño institucional, ¿bien? Porque perfectamente se podría validar
que una persona votase a dos partidos distintos, uno a nivel nacional y otro departamental. En nuestro marco no se habilita y esto tiene motivos que podemos desarrollar en nuestras sesiones de debate. ¿Bien? Bueno, en este caso lo concreto es que no se puede cruzar el voto, pero sí se puede votar por una sola hoja de votación. O sea que si yo voy a las elecciones internas y voto solamente el órgano deliberativo departamental y no pongo un candidato a la presidencial, no pasa nada. ¿Bien? Se puede votar una sola hoja de votación. Ahí vemos dos papeletas, ¿no? Dos hojas de votación de las últimas elecciones internas del 2019. En una, esta aquí de la lista 21-21, vemos que aparece justamente en la hoja de votación dos cosas, dos listas, ¿no? Porque voto por el precandidato a la presidencia de la República, Daniel Martínez, pero también ven que estamos votando al mismo tiempo por los siguientes candidatos para integrar el órgano deliberativo nacional. ¿Bien? Entonces estamos votando dos listas. En este caso vemos un ejemplo de una hoja de votación del órgano deliberativo departamental, también de las internas del 2019, pero aquí vemos una hoja de votación del Partido Colorado, y lo que estamos votando allí es la lista de candidatos a integrar el órgano deliberativo departamental. Entonces aquí tenemos dos ejemplos, vamos a ir viendo en las distintas elecciones otras hojas de votación que ejemplifican las demás elecciones. Segunda elección entonces en este ciclo electoral de 4 etapas. Bueno, es la elección que conocemos habitualmente como la primera vuelta presidencial. Después vamos a discutir esto, si está bien o no, porque Botinelli hace algunas consideraciones. Y es una elección que ocurre el último domingo de octubre, donde ya el voto es obligatorio, y en los siguientes pasos va a seguir siendo obligatorio. Bien, esta también es una peculiaridad de nuestro sistema electoral, que cuando elegimos parlamentarios, cuando elegimos autoridades departamentales y presidente, el voto es obligatorio, en otros casos no es así, podemos discutir luego también por qué se da esta situación. Bueno, lo concreto es que la segunda elección es el último domingo de octubre, con voto obligatorio, y aquí tenemos una sola hoja de votación con 4 cosas que se eligen. O sea, ven que aquí tenemos bien clara esta distinción entre hoja de votación y lista. En primer lugar, elegimos en esa hoja de votación a candidatos. O sea, elegimos los candidatos que nosotros queremos que sean presidente y vicepresidente de la República. Y esto es lo que yo les decía recién, habitualmente lo conocemos como primera vuelta. Pero también en la misma hoja de votación estamos eligiendo senadores y diputados, o sea, acá dos listas distintas, una lista de senadores y otra lista de diputados. Y finalmente, probablemente lo que menos ruido hace, lo que menos la ciudadanía está consciente de que elige también en esta elección, son candidatos a la Junta Electoral. Bien, o sea que hay una cuarta lista, que es la de la Junta Electoral, que probablemente algunos de ustedes ni se hayan enterado que estaban votando esto, pero forma parte de la misma hoja de votación. Y acá tenemos otro ejemplo. En este caso es una lista del Partido Nacional, y vemos que efectivamente acá tenemos 4 cosas que estamos eligiendo. Acá arriba vemos que dice presidente Luis Lacalle Pou, vicepresidente Beatriz Argimón, lista de candidato presidencial y a la vicepresidencia. Luego tenemos una lista que es la de la Cámara de Senadores, debajo la lista de la Cámara de Representantes, y finalmente, abajo del todo, la lista de la Junta Electoral. Entonces, acá es bien clara la distinción entre hoja de votación y listas que estamos votando. Tercera elección, lo que nosotros conocemos habitualmente como la segunda vuelta presidencial, es el balotaje, que, como bien sabrán, en caso de que en la vuelta anterior no haya sido electa una fórmula, ¿no? O sea, que no haya logrado la mayoría absoluta de los votos, bueno, tenemos un desempate, como quien dice, entre las dos listas que llegaron en primer lugar. Y acá tenemos las dos papeletas, que recordarán de las elecciones pasadas, ¿no? Donde tenemos por un lado una papeleta que es la que dice voto por la fórmula Daniel Martínez, Graciela Villar, y por otra parte la papeleta que refiere a la candidatura de Lacalle Pou, el actual presidente, y Beatriz Argimón. Entonces aquí tendríamos lo que coloquialmente entendemos como segunda vuelta, lo que, si seguimos el texto de Botinelli, sería la tercera elección, porque tuvimos primero las internas, luego la elección de diputados, senadores, junta electoral y candidatos a presidente y vicepresidente, y en caso en que no sean electos las autoridades del Ejecutivo, bueno, tenemos esta tercera elección, conocida como la segunda vuelta o balotaje.
Finalmente, de este proceso estamos saliendo, votamos muy recientemente las elecciones del nivel subnacional, esta es la cuarta elección, habitualmente es el segundo domingo de mayo, en las elecciones del 2020 esto cambió por la situación del COVID y se postergó unos meses, pero lo relevante acá de esta cuarta elección es la que cierra un largo ciclo electoral. Sabrán que en Uruguay muchas veces se debate si no es excesivamente largo el ciclo electoral, porque entre las internas y esto pasa mucho tiempo, hay quienes opinan que hay que recortarlos, otras personas consideran que es un ejercicio que vale la pena. Bueno, en esta cuarta elección, ¿qué es lo que tenemos? Voto obligatorio, eso ya lo dijimos, y acá es importante señalar algo que no está en el texto de Botinelli, porque como les decía, es un texto del 2000 que no toma en cuenta la ley de descentralización y participación ciudadana del 2009. Entonces, históricamente, bueno, se elegía al intendente y a la junta departamental, el ejecutivo y el legislativo del nivel departamental. Luego de la reforma de la descentralización en Uruguay, que lo que se hace en esta reforma es crear el tercer nivel de gobierno, teníamos el nivel nacional y el departamental, y ahora se crea el tercer nivel de gobierno, que es lo que hoy en día conocemos como municipal. Bueno, luego de estas elecciones, de esta reforma, no solamente se elige al intendente y a los ediles y las edilas de la Junta Departamental, sino que también en algunos casos se eligen municipios, esto es, los alcaldes y los representantes, ¿no?, que integran el municipio como concejales. Entonces, acá un par de precisiones. En primer lugar, tener en cuenta de que no siempre una persona, un ciudadano, una ciudadana, vota por este tercer nivel de gobierno. ¿Por qué? Porque no todo el territorio uruguayo está municipalizado. Entonces, hay partes de nuestro territorio donde uno solamente vota por la intendencia y la junta departamental, sencillamente porque allí todavía no se han creado municipios. Esto también genera algunos debates, si se quiere, políticos interesantes o incluso normativos. Por ejemplo, uno podría preguntarse si todos los ciudadanos y ciudadanas de Uruguay tenemos los mismos derechos, puesto que algunos tienen la posibilidad de votar por más autoridades y otros no. Bien, y acá hay otros debates que podemos lanzar en base a este caso. La segunda consideración que yo les quería hacer es que presten atención al leer el texto de Botinelli, que como al momento de escribir su texto no existía el tercer nivel de gobierno, él refiere muchas veces a las elecciones municipales, ¿no? Pero en realidad lo que él está hablando es el segundo nivel de gobierno, porque el tercer nivel de gobierno no existía. Entonces ustedes recordarán que antes se hablaba de la Intendencia Municipal de Montevideo, la Intendencia Municipal de Maldonado. De hecho, en la prensa todavía algunas veces se utiliza esa forma que hoy en día es errónea de referirse a este nivel de gobierno. ¿Por qué? Porque a partir de la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana, reservamos el uso de lo municipal al tercer nivel de gobierno. Bien, entonces una consideración importante es que, bueno, no es que Botinelli se equivocara ahí cuando hablaba de intendencia municipal o elecciones municipales, en ese momento estaba bien, pero al día de hoy reservamos el uso de la categoría municipal al tercer nivel de gobierno, y es por eso que ya no hablamos más de la Intendencia Municipal de Maldonado, ni la Intendencia Municipal, no sé, de Salto. Bien, eso lo reservamos ahora al tercer nivel de gobierno, que refiere a los municipios, a las alcaldías y los consejos municipales. Entonces, con esto terminamos este pantallazo, ¿no?, de las elecciones en el tercer nivel de gobierno. Bueno, capaz que podemos hacer alguna consideración más que también es importante. Vayamos a la elección del intendente. Es interesante señalar que si bien se trata de la elección de una figura ejecutiva en este plano departamental, tiene diferencias muy importantes con respecto a la elección del Ejecutivo a nivel nacional, o sea, con respecto a la elección presidencial. Tres aspectos relevantes que señala Botinelli son los siguientes. En primer lugar, vimos que a nivel presidencial, a partir de la reforma del 96, lo que se establece es una elección en 2 vueltas, ¿no? Por lo que señalábamos de que si no se logra que un candidato presidencial con su vicepresidente logre la mayoría de los votos absolutos, la mitad más uno, bueno, se va al balotaje. En el caso de las elecciones departamentales, esto no es así. La fórmula para elegir intendentes es de mayoría relativa. Esto quiere decir que el que tiene más votos, no importa si logra el 50%, ya es electo intendente. Entonces, un aspecto importante. En segundo lugar, y esto ustedes lo habrán visto en los distintos departamentos,
Bueno, los partidos pueden presentar hasta 3 candidatos a intendente, a diferencia de lo que pasa en la elección a nivel nacional, donde solamente un candidato puede ser presentado por partido. Antes de la reforma del 96, en las elecciones nacionales, se podía presentar distintos candidatos por partido. Pero esto fue una parte sustancial de esta reforma, que también discutiremos en las sesiones sincrónicas. Pero bueno, yendo al caso de la elección departamental, lo importante es que puede haber hasta 3 candidatos a intendentes, que acumulan entre sí a nivel de lema, a nivel del partido. Este fue el caso, por ejemplo, habrán recordado en la elección de Montevideo, que hubo alguna polémica, cuando se presentaban las encuestas y se ponía a Raffo como la candidata que tenía mayor intención de voto. Y eso era correcto en términos de candidata individual, pero ¿qué pasó? Ahí hubo una estrategia de la coalición multicolor que fue presentar una sola candidata. Podrían haber presentado hasta 3. El Frente Amplio lo que hizo fue presentar 3 candidaturas, ¿no? Acose, Villar y Daniel Martínez. Entonces, cuando se presentaban estos resultados de encuesta, recuerdan la polémica para algunos sectores de que aparecía Raffo primera, pero en realidad, en términos de quién podía resultar o no electo intendente o intendenta, el Frente Amplio, presentar 3 candidatos, sumaba a cada uno de las intenciones de voto de cada candidato, y entonces, en realidad, si bien a nivel individual un candidato del Frente Amplio podía tener menos votos, que fue de hecho lo que pasó en las elecciones, al sumar con sus otros 2 compañeros de partido, bueno, al fin y al cabo gana la elección primero del partido, y luego del partido lo que se hace es ver a la interna del partido qué candidato tuvo más votos, y ese resulta electo. Entonces acá es importante tener en cuenta esta diferencia en las elecciones de intendentes. Cada partido puede presentar hasta 3 candidatos, los votos se suman a nivel del partido, y luego a la interna se ve qué candidato obtuvo más apoyo. Bueno, tercer punto que les queríamos señalar con respecto a la distinción con el sistema presidencial, es que a nivel departamental está permitida la reelección inmediata de los intendentes por una vez. O sea, un intendente y una intendenta puede ser reelecta de forma inmediata, tener 2 periodos consecutivos. En el caso de las elecciones presidenciales, ustedes sabrán que esto no es posible. En el caso de que un presidente quiera ser reelecto, debe esperar un periodo presidencial en el medio y luego puede postularse de vuelta. Ustedes conocerán el caso de Sanguinetti, que fue presidente 2 veces, una del 85 al 90 y otra del 95 al 2000. Bueno, en el medio tuvo que dejar un periodo. Lo mismo pasó con Tabaré Vázquez, que fue presidente del 2005 al 2010, pero no pudo ser reelecto del 2010 ni presentarse 2010-2015, allí fue Mujica, y luego se presenta de vuelta. Entonces, no es que no haya reelección a nivel presidencial, lo que no hay es reelección inmediata. Esto sí es posible a nivel de las intendencias. Bueno, para culminar con esta presentación de la 4ª etapa del nivel subnacional, vamos a la elección de los alcaldes y los concejales que comentábamos, que componen los municipios. Y bueno, ya creo que señalé esto un poquito antes, los municipios tienen 5 miembros, uno de ellos es el alcalde y luego están los concejales. Es electo alcalde el primer titular de la lista más votada, del lema más votado, o sea que de vuelta aquí hay cierta acumulación, ¿no? Primero se ve qué lema, qué partido fue el más votado, y luego se ve dentro de ese lema cuál fue la lista más votada, y la primera persona que figura allí es electa alcalde, y finalmente la consideración que ya les realizaba recién, de que el territorio uruguayo no está completamente municipalizado. Acá tenemos 2 listas, en este caso una lista a la Intendencia de Canelones, de la Unidad Popular, ven, aquí tenemos la lista que, perdón, tenemos 2 hojas de votación acá, vieron que yo me equivoqué en el uso correcto de los términos, tenemos 2 hojas de votación, la primera hoja de votación tiene una lista que es a intendente, que era Milton Franco, el candidato, y con sus suplentes, y luego otra lista que refiere a los candidatos a la Junta Departamental, que están aquí abajo, que son los ediles, las ediles. Por otra parte tenemos otro ejemplo de hoja de votación, aquí a la derecha, que es del Partido Ecologista Radical Intransigente, el PERI, y en este caso lo que vemos es que, como se señala allí, voto por los siguientes candidatos para integrar el municipio. Y como decíamos, la candidata a alcalde, en este caso, por ser la primera de la lista, sería Analía Tategui. Bien, entonces aquí tenemos estos 2 ejemplos que nos permiten culminar con esta mirada de las 4 elecciones que componen el ciclo electoral uruguayo. Ahora sí, para terminar este video,
un poquito de atención a algunas consideraciones que hace Botinelli, que son interesantes en su texto, es que en realidad, si bien todos coloquialmente solemos entender que la elección presidencial uruguaya es a 2 vueltas, bien, como un sistema clásico de balotaje, Botinelli ahí realiza en su texto una serie de consideraciones para argumentar que en su criterio se trata de una elección a 3 vueltas. Y esto no me voy a detener a discutir qué nos podría llevar a opinar en contra o no de esta postura, sencillamente la presento y quedan invitados, invitadas a reflexionar sobre esto y a discutir en la sesión sincrónica. Pero bueno, ¿por qué dice Botinelli que se trata de una elección a 3 vueltas? En primer lugar, porque existen las primarias que dijimos que era la primera elección de todo este ciclo, donde se presentan las precandidaturas a nivel interno de cada partido. Entonces, él dice, aquí ya estamos eligiendo quién va a ser el futuro o la futura presidenta, porque si no se pasa por esa primaria, no se puede ir a las otras elecciones. En octubre, bueno, ya vimos que se compiten 2 candidatos únicos que fueron electos en la primaria, y en noviembre se da la segunda vuelta de balotaje, que es la tercera elección del ciclo, donde el más votado gana, ¿no? Entonces, bueno, se pregunta Botinelli, ¿podemos decir que las elecciones donde se eligen candidatos en la primera etapa del ciclo electoral son internas? En realidad, acá está el debate, ¿no? Formalmente sí, pero algunos elementos le hacen parecer más a una primera de 3 vueltas presidenciales, que es la postura que va a defender Botinelli, ¿no? Entonces, acá las dos miradas podría decir, tenemos primarias y luego 2 elecciones presidenciales, o tenemos un ciclo de 3 elecciones presidenciales, o sea, de una elección presidencial a 3 vueltas. ¿Por qué no dice Botinelli que él está por esta otra postura? En primer lugar, porque todo partido que quiera disputar la presidencia debe participar, tanto en la presidencia como presentar candidatos a nivel subnacional o a nivel legislativo nacional. Entonces, no son internas que podrían ser opcionales para los partidos, son obligatorias. Quien quiere ir a las elecciones que definen, bueno, van a tener que presentarse por ahí. En segundo lugar, considera que es a 3 vueltas porque ningún candidato de octubre puede participar en las elecciones presidenciales si no estuvo involucrado primeramente en la interna, si no ganó la interna de su partido, lo cual lleva a Botinelli a decir, es parte de la misma elección presidencial, puesto que es una condición sine qua non. Si yo no participé en la ronda que tiene en primer lugar, no puedo ir a las elecciones de octubre. Y el tercer elemento que señala Botinelli es que quien participa en la interna de un partido no podrá luego ser candidato en otro cargo por otro partido. Entonces, abroquela, si se quiere, la posibilidad de candidatearme en elecciones subsiguientes en otros partidos. No se puede. Por esta consideración también Botinelli dice en realidad es un ciclo que está completamente integrado y lo lleva a postular esta idea de que serían 3 vueltas de una elección presidencial. Bien, la única diferencia que él destaca y que en su mirada daría peso a los argumentos que dicen que la primera ronda electoral serían primarias, es que no es el voto obligatorio en esa ocasión. ¿Bien? O sea, para los votantes no es obligatorio y eso es un cambio, es una diferencia importante. Y de hecho Botinelli nos va a decir que se trata de una incongruencia, ¿bien?, en el diseño institucional. ¿Por qué él sostiene que son 3 vueltas de una misma elección? Bueno, porque él dice, está bien, para los votantes no es obligatorio, pero para los candidatos, las candidatas, los partidos que quieran participar en las elecciones que definen cargos, sí es obligatorio, porque de no tener sus internas no se pueden presentar en las elecciones subsiguientes. Bien, entonces, bueno, con esto cerramos este videíto con las consideraciones respecto al ciclo electoral uruguayo y las 4 etapas que define Botinelli, y los dejamos invitados a las sesiones sincrónicas para discutir estos contenidos.